Vamos a estar meditando la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. En Primera de Timoteo, Bendito Jesús. capítulo 1. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gracias, Padre. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Leemos, hermanos, aleluya, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Palabra de Dios. Gracias, Dios mío, le damos en esta hora. Hemos leído, Dios mío, su palabra. Le pedimos, Señor, que sea usted, Padre, obrando de una manera especial, Padre. Oh, glorifíquese, Señor, en medio de nosotros, Padre, para poder, Dios mío, predicar, Padre, esta palabra, para poder explicar, Dios mío, bajo la unción del Espíritu Santo. Le pido por cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, Padre amado. Asimismo le pido, Señor, por aquellos que han de escuchar, Padre, este mensaje, Señor. Glorifíquese, Señor, y que esta palabra pueda servir de edificación, Señor, para su vida. Todo aquel Padre que escudriñe su palabra, Señor, dele el entendimiento, dele la sabiduría, Señor, para poder, Dios mío, exponerla de una manera especial, Padre. Oh, delante de un pueblo pecador, delante de este pueblo, Dios mío, apóstata, Señor. Oh, levante hombres, mujeres, Dios mío, poderosas, en medio, Dios mío, de estas naciones pecadoras, Padre amado. Oh, glorifíquese, Señor, de una manera especial, y que a través de la palabra, Dios mío, nuestro carácter pueda ser formado, Dios mío, en nosotros, para poder servirle, Señor. Oh, glorificarle y engrandecer, Señor, su santo y hermoso nombre en todo momento, Padre amado. Oh, ayúdenos, Padre, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, Señor. Denos la fuerza, Padre amado. Oh, glorifíquese, Padre, glorifíquese, Señor. Oh, Padre, que ese carácter que usted ha formado en nosotros, Padre, no se debilite, cada día sea fuerte, fuerte, que aunque nuestro cuerpo, Dios mío, se vaya debilitando, al día espiritual, Señor, vaya adelante, siempre fuerte, Dios mío, oh, perseverando, Padre, en su camino y en la doctrina del Evangelio, Padre amado. Ayúdenos, Dios mío, ayúdenos, necesitamos de su presencia, de su misericordia, Padre amado. Gracias le damos, Señor, aunque la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por este privilegio, Señor, de predicar su palabra, Señor. Oh, ayúdenos, Dios mío, denos palabras en todo momento, Señor. Que su palabra, Dios mío, no escasee en nuestros labios, en nuestras bocas, Padre. Y que cada día, Dios mío, que tengamos la oportunidad de predicar la palabra, Señor, su palabra. Oh, tengamos palabra en nuestras bocas. Oh, glorifíquese, Señor, que aunque otras iglesias, que aunque en otros predicadores está faltando la palabra en nuestros labios, Padre amado. Oh, Dios mío, nunca falte su palabra para traer un mensaje a su pueblo, a las naciones, Dios mío. Oh, glorifíquese, levante hombres que tengan deseo, Señor, oh, Dios mío, de guardar su palabra. Ponga palabra en sus bocas,
Padre amado, para predicar a las naciones en todo tiempo y que su carácter pueda ser formado, Dios mío, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, Señor. Gracias le damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y en esta noche o en esta hora vamos a estar meditando bajo un título a este mensaje: el carácter de un siervo de Cristo en tiempos de apostasía. Gloria a Dios, aleluya. O sea, estamos, hermanos, nosotros tenemos que ubicarnos. Amén. Y tenemos que darnos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de apostasía. Amén. O sea, realmente cuando se habla de apostasía, hermanos, no simplemente se va a hablar, aleluya, de la corrupción que hay, hermanos, en las iglesias, sino que también nosotros podemos sentir en el espíritu, podemos sentir esa fuerza viva, esa fuerza demoníaca, hermanos, que nos están atacando a cada momento, esas fuerzas, hermanos, que quieren apagar, esas fuerzas de demonios que quieren apagar la boca de los predicadores, que quieren, hermanos, levantarse en contra de la apostasía en estos tiempos. O sea, el carácter del hombre está siendo, hermanos, atropellado. El carácter de los predicadores, hermanos, está siendo agobiado por las pruebas, las tribulaciones y al mismo tiempo las acechanzas, hermanos, aleluya, donde hay momentos que queremos menguar, hay momentos, hermanos, donde queremos, hermanos, renunciar, botar la toalla, como dice, aleluya, pero hay una fuerza interior dentro de nosotros que nos hace, hermanos, levantarnos, aleluya, y hacer la voz, aleluya, esas palabras que Dios ha puesto en nuestra boca, y no podemos callar, porque el que nos impulsa es el Espíritu Santo. Aleluya. Porque la prueba es fuerte, la posición es fuerte. A veces, hermanos, en ciertas ocasiones nos hemos sentido, y cuando nos vamos a la Escritura, hermanos, hemos podido sentir lo que sintieron aquellos grandes hombres de Dios, aquellos grandes, hermanos, profetas de Dios, que fueron levantados en tiempos de aquella nación, hermanos, pagana, de aquella nación pecadora, de aquella nación apóstata, y aquellos hombres en aquel momento que Dios los levantó y que Dios los llamó a predicarle a aquel pueblo pecador, que le escucharan o que no escucharan, decía Dios, háblale. Amén. Porque es mi palabra. Amén. Esa es mi orden. Adviértele, bendito sea el nombre del Señor, a aquellos hombres en un momento determinado también, hombres de Dios, que vieron la gloria de Dios, se sintieron solos, se sintieron agobiados, se sintieron tristes, se sintieron abandonados cuando iban a dar la palabra, porque el pueblo, hermano, no hacía oídos sordos a la predicación de aquellos profetas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso a veces, hermanos, quiere venir y atropellar nuestra fe, atropellar nuestro carácter cuando predicamos el Evangelio, hermanos, y a veces no quieren escucharnos, a veces nos tildan, pero Dios en medio de estos tiempos va a tener que formar un carácter en los siervos de Dios. El carácter del hombre, aleluya, en tiempos de apostasía tiene que ser fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios, hermanos, nos dará la fuerza. Porque hemos visto, hermanos, al correr del Evangelio, y he hecho recuentos de hombres que no tienen carácter. Uno a veces, hermanos, se sorprende. Uno a veces, hermanos, uno dice, de ahí aquellos hombres que aparentemente, aleluya, vivían ahí, hermanos, una santidad. Pero en un momento determinado decimos, ¿dónde está la santidad de estos hombres? ¿Dónde está el carácter de aquellos hombres que un día, hermanos, nos predicaron la palabra, que un día nos enseñaron la palabra? Y vemos hombres debilitados, hombres que ya no creen en las iglesias. Hermanos, en medio de esta apostasía, los hombres de Dios tienen que buscar los templos para adorar a Dios, tienen que buscar las verdaderas iglesias para adorar a Dios, no las megas iglesias, porque ese es el problema, que los hombres están confundidos hoy, los hombres, hermanos, están entretenidos hoy, están buscando lugares, hermanos, donde acomodarse, pero no están buscando un lugar donde se les predique la palabra, para que su carácter, para que sus convicciones puedan ser firmes.
Porque para parársele a un hombre de eso, usted tiene que tener el carácter y tiene que tener las convicciones para no tutubiar y llamarle al pecado, pecado, y llamarle a lo que está malo, malo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso es lo que está faltando hoy, que los hombres que se llaman ser hombres de Dios no tienen carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios ha requerido en todo tiempo que el hombre que Dios levanta, hermano, el hombre que Dios va a levantar para predicar y advertir al pueblo, tiene que tener carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos vamos a las escrituras, nos vamos a encontrar ahí, hermano, con un Isaías Bendito sea Dios. que le Aleluya. predicó a una nación pecadora. Amén. Cuando estos hombres se levantaban, hermanos, no era fácil para ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres, los primeros que se oponían eran los gobernantes, los reyes, hermanos, eran los que habían llevado al pueblo a la idolatría, porque se habían juntado con otras naciones paganas y se habían acomodado y se habían olvidado de Dios, habían destruido el templo, habían metido en el templo idolatría. Entonces los primeros que tenían que ser exhortados eran aquellos gobernantes de las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y no era fácil para aquellos grandes hombres de Dios, pero estos hombres tuvieron el carácter de decirle al pecado, pecado, porque Dios, hermanos, no les toleró, Dios no los chichoreó. Dios les dijo, se le decía a Isaías, levántate. Y le advertía a todos esos profetas, aleluya, que Dios levantó en aquellos tiempos, les advertía que el pueblo no iba a hacer caso, pero ellos tenían que hacerlo porque Dios los estaba llamando, Dios los estaba poniendo, hermanos. Y vemos a esos hombres en sus ministerios que sufrieron vituperio, pero no cayeron la boca. Amén. Amén. Siempre hablaron antes se opusieron, estuvieron dispuestos a hacer y poder y pagar con su vida, Amén. con tal, hermano, de dar el grado. Y Dios por eso no le mandó a cualquier hombre, Amén. porque aquí tenemos a un Jeremías. Jeremías ahí llorando que era un niño, le dijo a Dios, no me digas que soy el niño, le dijo. Oiga bien, Jeremías no sabía que Dios ya lo había puesto como profeta Así es. a las naciones. Aleluya. Y Jeremías decía que era niño, y para Dios ya era un profeta para las naciones. Entonces eso es lo que pasa. Hoy el problema es que hay muchos niños. ¿Por qué? Porque los niños, hermanos, aleluya, del evangelio de hoy no quieren hacer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, porque esa es la diferencia, hermanos, aleluya, cuando hay hombres que no quieren realmente ver la realidad. Por eso es que vemos ese deterioro, y por eso es que vemos en las iglesias, hermanos, esos líderes corruptos siendo apoyados por personas que tienen aparentemente conocimiento, pero no solo basta el conocimiento, porque muchos en torno a la historia, aleluya, de la palabra de Dios y del evangelio han tenido conocimiento, pero el conocimiento no les ha bastado, hermanos, aleluya, para sobrevivir en la fe. Se necesita carácter, se necesitan convicciones, aleluya, porque las convicciones que nosotros tengamos en nuestras vidas, hermanos, conforme a la fe de Dios, a la fe del evangelio, es la que nos van a hacer sobrevivir en medio de tantos tiempos malos. Amén. Porque vemos hombres que, hermanos, aleluya, han servido a Dios, pero sus convicciones Alabado sea nuestro Dios. son quebrantadas. Así es. Amén. Hay hombres que cuando se cambian de país, como vemos la historia, si nosotros nos vamos a dar cuenta, yo me he encontrado, hermanos, aleluya, con gente que allá en El Salvador eran líderes, eran diáconos, y un día decidieron emigrar para esta nación, y ahí los va a ver trabajando, hermanos, día y noche, pero se han olvidado de Dios. Y digo, ¿y dónde están estos hombres? ¿Cómo es que allá fueron grandes líderes? ¿Cómo es que allá fueron grandes diáconos? ¿Cómo es que allá fueron grandes pastores? Y aquí no quieren ni servirle a Dios, no quieren ni congregarse. Entonces esa es mi pregunta, ¿dónde están realmente las convicciones? Se necesitan convicciones, hermanos, firmes en la palabra del Señor. Tenemos que creer la palabra del Señor. Pero es que ese es el problema, como lo repito, es que no se está enseñando, hermanos, a las convicciones, se están apartando a la fábula. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos está haciendo un llamado y una advertencia, hermanos, Aleluya. de que formemos nuestro carácter. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, yo no tengo enemigos, pero todos los pastores que me conocen Gloria a Dios. saben quién soy yo. Bendito. Todos. Tengo muchos pastores que son amigos míos, pero ellos saben, Gloria a Dios. porque yo no les voy a tuturbiar,
Cuando hemos hablado puntos doctrinales, no tutubeo, hermano. Yo cuando se tocan puntos, hermanos, doctrinales de la palabra del Señor, aleluya, no tutubeo. ¿Por qué? Porque yo los he creído. Esas son mis convicciones. Nadie me va a sacar de ahí. Por eso es que es necesario que el hombre de Dios sea formado. Nosotros estamos siendo formados, hermanos, en este tiempo, para que nuestras convicciones estén firmes en medio de estos tiempos de apostasía. Porque necesitamos el carácter de un verdadero siervo de Dios en tiempos de apostasía. Aquellos hombres como Jeremías, estos hombres, hermanos, aleluya, le predicaron al pueblo. Así es. Le advirtieron. Hermanos, Jeremías fue uno de los hombres, hermanos, aleluya, que pues bien, que si usted lee la historia, Jeremías no cayó cautivo. Cuando Jeremías le advirtió al rey que iba a venir la invasión y que venía ese imperio babilónico, hermanos, aleluya, a invadir Jerusalén, Jeremías huyó, porque Jeremías sabía. Y Jeremías, como él sabía y creía la palabra de Dios, él no cayó cautivo. Amén. Así es. En Babilonia. Sí. Él huyó. Amén. No se sabe, hermanos, de Jeremías, pero él no cayó. Porque si Jeremías hubiera caído cautivo en Babilonia, Dios no hubiera levantado a un Daniel. Dios no hubiera levantado, hermanos, a aquellos jóvenes. Pero miren que estos jóvenes, hermanos, si creyeron a la palabra de Dios, estos hombres, miren, en medio de este pueblo, hermanos, paganos, apóstatas, hermanos, aquellos jóvenes, aquellos jovencitos, aquellos solo cuatro, hermanos, jovencitos en toda esa nación pudieron creerle al profeta de Dios. Estos jovencitos tuvieron que haber escuchado, hermanos, literalmente a Jeremías predicarle y advertirle que Dios iba a traer juicio contra Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos jóvenes, hermanos, en medio de aquel pueblo apóstata, le siguieron creyendo a Dios, aleluya, porque lo demostraron en Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahí es donde nosotros vamos a demostrar en el mundo, es donde vamos a demostrar realmente de qué estamos hechos. Bendito sea el nombre del Señor, porque los hombres de hoy no quieren meterse a problemas con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así es. Aleluya. Pero para eso necesitamos carácter. Amén. Y mire que el diablo se la ingenia. El diablo se las ha ingeniado, ¿para qué? Para detener los verdaderos siervos de Dios. Así es. Amén. Ha inventado, hermanos, cuántos concilios no hay en el mundo. Hermanos, ¿para qué? Porque yo no sé, hermanos, quién estos hombres, mire, forman concilios, hermanos, y forman organizaciones, forman alianzas, pero no, hermanos, se encargan, porque yo siempre he tenido entendido, conforme la palabra del Señor, había un concilio que se llamaba el concilio de Jerusalén, que este concilio estaba formado, hermanos, por los líderes eran los discípulos, aleluya, de Jesucristo, y estos hombres se encargaban de ir y monitorear la iglesia que estaba fundada en toda aquella parte de la historia, hermanos, aleluya, de la iglesia primitiva. Aquellas iglesias que fueron fundadas en aquel tiempo fueron monitoreadas por el concilio de Jerusalén, y no había límite. Si Pedro no podía ir, Pablo iba. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Pablo no iba, mandaba a Timoteo, y si Timoteo no podía ir, iba a Tito, y si no, mandaban a Apolo, y ahí vemos sucesivamente, hermanos, que no había reglas. Todo aquel, hermanos, que se llamaba ser cristiano o líder del evangelio en la iglesia primitiva tenía, hermanos, el carácter y la capacidad y la autoridad para reprender a aquellos que se habían apartado de la fe. Pero el diablo hoy, en este tiempo, se las ha ingeniado y tiene ahí, hermanos, dividido el evangelio en concilios, en grupitos, donde no aceptan las verdades verdaderas del evangelio, porque se han impuesto y han puesto mandamientos de hombres para sus concilios. Aleluya, pero el Señor reprenda todos esos concilios, hermanos, que se llaman ser concilios y no están guardando la palabra del Señor. Yo no puedo concebir que en un concilio, hermanos, hayan iglesias que viven en santidad y otras viven mundanas. ¿Dónde están los líderes de estos concilios? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así es. Amén. ¿Y dónde están estos pastores también? Bendito sea. Que pertenecen a esos concilios, que no tienen el carácter, hermano, de salirse de esos concilios corruptos Gloria a Dios. y buscar, hermanos, verdaderos
concilios, verdaderas misiones, hermanos, donde realmente guardamos la palabra, guardamos la santidad. Hermanos, hay que tener carácter, hay que tener carácter. Yo no viviría, yo no pastorearía, hermanos, en una misión donde mis compañeros, hermanos, son mundanos, donde mis compañeros, hermanos, no puedan invitarme a predicar porque ellos han dejado entrar en la apostasía. Necesitamos un carácter. El hombre de Dios necesita carácter en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor, porque para predicar la palabra hay que tener carácter. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando la palabra, vemos la palabra del Señor y nos vamos a Isaías, a Ezequiel, Dios le llama a Ezequiel. Aleluya. Alabado Cristo, aleluya. Y aquí vemos en el capítulo 2 de Ezequiel, Bendito sea Dios para siempre. dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu de mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así, ha dicho Jehová el Señor: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta Entre ellos. Gloria a Dios. Así es, O aleluya. sea, que escuche o no escuche la gente, el pueblo y el mundo en estos tiempos se darán cuenta que hay verdaderos hombres de Dios que les estamos predicando la palabra en medio de estos tiempos de apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así es. Sabrán, dijo, Así es. Aleluya. que hubo profeta entre ellos. Amén. Así es. Y tu hijo de hombre, no les tema, Así es. ni tengan miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, Amén. Así es. porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí que una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en las endechas y lamentaciones y ayes. Ay, bendito sea Dios. O sea que este profeta, hermanos, mire, es lo que le digo. O sea, Dios le estaba formando ¿qué? Un carácter en Ezequiel. Amén. Y no solo en Ezequiel, lo formó en Isaías. Lo formó, hermanos, en Jeremías. Lo formó en los profetas menores. Lo formó en todos aquellos hombres que se levantaron a predicarle a aquellas naciones apóstatas, a aquellas naciones idólatras, a aquellas naciones pecadoras. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, aquí Dios, hermanos, estaba formando un carácter, y Dios tiene que formar. Nosotros tenemos que dejarnos ser formados por ese carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Bendito sea el nombre del Señor. Que no venga cualquiera ahí a cambiarnos. A mí no me interesa, hermanos, aleluya, los nombres que tengan esos grandes hombres de Dios. Yo cuando he tenido la oportunidad y me he enfrentado a ellos, yo les digo, eso está malo, les guste o no les guste, aunque me acusen de rebelde, no he hecho caso a su palabra, porque mis convicciones y mis principios a Dios siempre los voy a mantener, porque Dios ha formado un carácter, hermano. Necesitamos que Dios forme un carácter. Gloria a Dios. Así es. Porque hoy vemos, hermanos, mire este hombre aquí en el capítulo 3, versículo 16 de Ezequiel. Vemos ahí, aleluya, a un hombre que lo pone como atalaya. El mismo Ezequiel, hermanos, aleluya, Dios lo llama a advertirle. Y aquí, hermanos, no solo le advertía al justo,
no solo le advertía a aquel pecador, sino que le advertía al impío y también al justo. Mire, la palabra del Señor dice, Gloria a Dios. Bendito. 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, mire, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Bendito O sea sea que hay Dios. una responsabilidad, hermano. Por Amén. eso es que a veces Dios nos ha formado. Yes. Por eso es que Dios ha formado un carácter en nosotros. Por eso es que Dios nos ha pasado por el fuego. Por eso es que Dios nos ha, hermanos, aleluya, aunque no hemos querido, porque déjeme decirle, hermanos, que cuando yo empecé hace tiempos a predicar el evangelio, me enfrenté con esos problemas. Cuando estaba dando clases en el instituto y empezaba, hermanos, Dios a formar ese carácter. A veces venían gente de otras iglesias, venían con ideas diferentes, y cuando se enfrentaban a la palabra, hermanos, no les gustaba. A veces uno los paraban cara, hermanos, no querían escucharlo. Pero teníamos que tener el temple para decirles conforme a la palabra que estaban mal, que se corrigieran, y conforme a las escrituras demostrarle, hermanos, que realmente ellos tenían que corregirse. No éramos nosotros, pero aún así venían vituperios a nuestra vida. Cuando predicábamos, hermanos, había pastores que no estaban de acuerdo con nuestras predicaciones, porque decíamos que no teníamos derecho de predicar en contra del pecado, que de predicar cosas doctrinales. O sea que habían limitaciones, hermanos, y todo eso vino a caer en un enfriamiento espiritual, donde, hermanos, aleluya, el apogeo donde Dios me había levantado, hermanos, aleluya, con aquella fuerza para predicar, con aquel carácter, llegó un momento, hermanos, que yo tiré la toalla Bendito sea Dios. y me Aleluya. conformé con estar sentado. Gloria a Dios. Dije yo, ¿para qué me voy a estar metiendo problemas con estos pastores? Si estos pastores son unos hombres tercos. Y yo le predico y me llamaban, hermano, usted no puede predicar esos mensajes, me dijo. Y le dije, ¿qué quiere que predique, hermano? Además de eso le dije yo no predico lo que usted me dice, ni lo que usted quiere. Yo oro, pongo el rostro de Dios y predico la Biblia. Y usted no me puede estar diciendo a mí qué predicar y qué no predicar, porque si usted me está diciendo que solo el pastor puede predicar y tocar puntos doctrinales, usted me está diciendo que yo no puedo predicar la Biblia, porque la Biblia habla de doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos eran, hermanos, aleluya, los enfrentamientos que tuvimos al principio, hermanos, de la predicación del evangelio, cuando Dios nos quería levantar, cuando Dios estaba formando un carácter. Pero al debido, hermanos, también había parte de eso. En ese proceso había tal vez que inmadurez. Y decíamos, ¿para qué? ¡Aleluya! Porque como les digo, eran las llamadas directamente. No me mandaba un mensaje el pastor. Después del mensaje, y me decían, hasta lo llamaban fariseo, hasta me decían que era fariseo. Y el pastor defendía a las mujeres. Un hermanito un día se fue de la iglesia y le llamó el pastor y le dijo, hermano, yo no puedo congregarme con usted porque en su iglesia son santas. Y el pastor llorando en el púlpito, porque se había ido aquella ovejita, porque yo predicaba contra el pecado, porque yo le predicaba contra la mundanidad, y la hermanita no quería dejar los pantalones, llegaba en vestidos a la iglesia, en faldas a la iglesia, pero no dejaba de ir al campo a ver a su marido jugar, aleluya, y andar en pantalonada. Pero aquel pastor llorando por aquella ovejita sin vergüenza. Lloraba por Se necesitan carácter los hombres de Dios, necesitan carácter. ¿Cómo que un pastor, hermanos, y eran capaces de decir, hermanos, y unas predicaciones, hermanos, tan fuera, herejías predicaban esos hombres, hermanos, con tal de defender, hermanos, a esas mujeres que se les predicaba la palabra y no querían vivir la palabra? Bendito sea el nombre del Señor, porque yo no conocía la vida de ellos, hermanos, cuando llegué a esa iglesia. Dios me ponía los mensajes. Y había unas hermanas que sí me decían, hermana, esa palabra duele, me decían. Bendito Dios. Pero
oiga bien, pues como vamos nosotros no podemos ponernos en contra de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Entonces esas son las oposiciones que Dios ponía. Y Dios, hermanos, aleluya, en ese momento me tuve sentado 7 años en una iglesia ahí. Dije yo, bueno, no tenía problema, tranquilo yo, hermano. Hasta que yo le digo, cuando Dios forma a uno. Y mire Dios, hermanos, aleluya, vino aquel problema en ese accidente en el trabajo, donde Dios, hermanos, le oré al Señor, le arrastré, hermanos, como gusano al Señor, para que me sanara, para no ir a un quirófano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, a mí, hermanos, yo pude entender y he podido entender hoy que Dios me estaba pasando por su disciplina. Dios me estaba formando, Dios me estaba advirtiendo, y Dios me estaba diciendo, yo no te quiero sentado, porque tú no me diste caso y porque tú pagaste lo que yo había puesto en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vas a pasar por la prueba, hoy vas a pasar por el fuego y nunca olvidarás esta experiencia. Hoy lo puedo entender, porque fueron 2 años, hermano, después de estar muerto 4 horas en un quirófano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, un día seguía en la misma actitud. Y yo recuerdo que estaba en un día en un culto de oraciones, y de ahí pude sentir que Dios me habló y me dijo, Renieri, yo no te levanté de ese quirófano para que estés sentado en una iglesia. Tienes que predicar mi palabra, tienes que levantarte, tienes que levantarte, tienes que guerrear, porque el diablo está suelto. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo te he formado, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, cuando, hermanos, aleluya, ese fue el momento donde ya Dios empezó a inquietarme, que no podía estar sentado ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque, hermanos, aleluya, no se nos prestaba, hermanos, el púlpito para predicar la palabra, porque son, hermanos, personas que creen, hermanos, que nosotros predicamos otra doctrina. Gloria a Dios. Y Dios tuvo que formarme. Y cuando formamos parte, hermanos, aleluya, del llamado y de este ministerio de palabra de santidad, Dios me lo volvió a recordar y me dijo, yo te levanté 2 veces. Me ha recordado Dios. ¿Por qué? Mire, hermanos, por eso a veces nosotros no entendemos, pero Dios nos pasa por ciertas situaciones para empezar una disciplina de Dios. Mire, ese era un aguijón que Dios me puso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como yo me resistía al llamado, porque yo sabía que Dios es poderoso. Y Dios, hermanos, ha abierto las puertas. Y hoy por hoy podemos entender de que Dios estaba en el asunto y ha formado nuestro carácter. Y aquí vemos, hermanos, que Dios no nos formó. Tuvimos que formarlos en la madurez también espiritual. Amén. Porque ese es el problema que tenemos hoy, hermanos, niños espirituales predicando. Así es. ¿Cómo es posible? Mire estos hombres, ¿qué dice la atalaya? Dice al impío. Y también dice, Gloria a Dios. en el 20, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le molestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. Gloria a Dios. O sea que el mensaje no solo es para los salvos, hermano. Porque la gente hoy, hermanos, solo hay predicadores que no se meten en doctrina. Ellos son evangelistas, dicen. Hermanos, si usted es evangelista y hay alguien que es evangelista, tiene que tener la capacidad, tiene que tener el carácter de traer una palabra sólida. No, hermanos, aleluya, solo predicaciones evangelísticas, porque hay predicadores evangelísticos nada más que hablan de salvación, pero hay que predicar también esta palabra. Hay que advertirle a la gente en los tiempos que estamos viviendo. Y los predicadores hoy en día tienen, hermanos, y tenemos que ubicarnos y darnos cuenta de que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Por eso es que Dios quiere formar un carácter en muchos líderes hoy, pero los líderes hoy no quieren dejarse formar por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es, hermano. Aquí vemos esta palabra que leíamos en 1 Timoteo. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Cristo. Aquí vemos a un apóstol Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, mire, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno
que nos enseñen diferentes doctrinas, dispresten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, porque es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Cuántas, hermanos? Aleluya. Y aquí vemos que el apóstol Pablo en esta carta, en la primera y segunda carta de Timoteo, vemos, hermanos, unas cartas que realmente desenmascaran a los apóstatas. O sea que son unas cartas que el apóstol Pablo escribió en aquel tiempo a Timoteo. Pero realmente, si usted se da cuenta, las cartas de primera y segunda de Timoteo también son cartas, hermanos, proféticas, cartas realmente que iban a tener efecto en estos tiempos. Yo a veces me he preguntado si este hombre, Dios no hubiera levantado al apóstol Pablo, Dios no hubiera puesto, hermanos, aleluya. Por eso es que Dios se fijó en el apóstol Pablo, porque miró en él un carácter de un verdadero siervo de Dios, un hombre, hermano, aleluya, que cuando hablamos del carácter, estamos hablando, hermanos, aleluya, de algo que posee el individuo, algo que se forma en el hombre. El carácter está hablando también, hermanos, y habla del temperamento, o sea, la firmeza con la que, la templanza con la que un hombre debe de pararse, hermanos. Y cuando estamos hablando del carácter en la fe, estamos hablando que cuando nosotros, hermanos, adquirimos la fe y creemos en esa fe que se nos ha predicado y se nos ha enseñado, hay que nosotros, hermanos, tener el carácter para defender también la palabra del Señor. El hombre, hermanos, este apóstol Pablo fue un hombre tremendo, un hombre celoso de guardar la sana doctrina, de guardar intacto, hermanos, las verdaderas doctrinas del Evangelio, como fueron escritas, como fueron enseñadas. Y aquí vemos a un apóstol Pablo, hermanos, que mire, el apóstol Pablo él mismo declara que él no recibió, hermanos, aleluya, la doctrina del Evangelio en el concilio de Jerusalén, ni de ningún discípulo que anduvo con Jesucristo. El apóstol Pablo narra en su, hermanos, el testimonio de que fue llevado al tercer cielo. Él se apartó después de que, hermanos, tuvo aquel enfrentamiento, o Jesucristo enfrentó al apóstol Pablo y lo llamó. Así es, amén, aleluya. El apóstol Pablo dice que bajó de Damasco. Lea la historia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Bajó, dice, y empezó a predicar. Pero después de eso, dice el apóstol Pablo allá en los Gálatas, y les dice a los Gálatas: yo no me fui para Jerusalén a preguntarle a Jacobo, a preguntarle a Santiago, a preguntarle a Pedro, a preguntarle a Judas cómo eran las doctrinas del Evangelio. No dice que se fue para Arabia y allá estuvo 3 años, y en ese lugar apartado el apóstol Pablo recibió la verdadera doctrina del Evangelio de allá del cielo. Aleluya. O sea que estas doctrinas del apóstol Pablo, hermano, este hombre sabía la ley, este hombre sabía los profetas, este hombre conocía, hermanos, aleluya, en la ley mosaica y los profetas, pero no tenía la revelación del Evangelio, y Dios le tuvo que revelar al apóstol Pablo el Evangelio y las doctrinas verdaderas del Evangelio. Pero es que tenemos a un apóstol Pablo escribiéndole a su hijo, a Timoteo, hablándole que muchos en los posteriores tiempos se apartarían a la palabrería, que en estos tiempos se apartarían a la fábula. Vaya a los púlpitos, escuchen la radio, escuchen la televisión, ahí la gente entretenida, la gente todavía predicando como que estamos viviendo los años gloriosos del Evangelio. No, estamos viviendo los años tristes del Evangelio. Estamos viviendo en medio del tiempo de apostasía. Si usted se da cuenta, hermanos, hace años, cuando nosotros venimos al camino del Señor, aleluya, en los principios no había tanta apostasía, pero hoy no hay iglesias aquí en esta ciudad de Houston. Son contadas las iglesias que se llaman ser de santidad, hermano. Amén, aleluya. Todas aquellas iglesias que cuando uno, hermanos, todavía estaba en el camino, empezando en este camino, hermanos, eran de
santidad hoy están todas mundanas, hoy está corrompido. Hermano, yo no había visto tanta corrupción en el evangelio como hoy aquí en esta ciudad. Y en todo Estados Unidos, creo, y en todo el mundo. Así es. Es terrible. Amén. Es terrible. Aleluya. Y aquí tenemos una carta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo empieza hablándole a Timoteo, le da instrucciones contra la oración, le da instrucciones, hermanos, aleluya, de cómo iban a vestir las mujeres, le da los requisitos que tenían que tener los obispos, los requisitos que tenían que tener los diáconos. Busque hoy y revise los requisitos que tienen los diáconos, no los están cumpliendo, hermanos. Aleluya, en primer lugar, hay muchos neófitos. Niños. Así es, amén. Por eso es que no tenemos, por eso es que tenemos hoy en día predicadores que no tienen carácter, no tienen doctrina, tal vez tienen conocimiento, pero no tienen el carácter a los de hombres de Dios para predicar y llamarle al pecado, pecado, y llamarle al apóstata, apóstata. Bendito sea el nombre del Señor, porque se necesita carácter. Amén. El apóstol Pablo no se medía, hermano, No. porque no había barrera. Así es. Pero qué bueno que Dios nos ha abierto las puertas del internet. Qué bueno que Dios, hermanos, aleluya. Dios un día me decía, uy, Dios mío, le digo, si el apóstol Pablo, hermano, viviera en estos tiempos, mire, el apóstol Pablo, aleluya, yo comparo hoy las radios que han abierto las puertas, aleluya, para predicar el evangelio, como aquel aeropago que había en Atenas, donde era una tribuna pública, y ahí el apóstol Pablo fue la única vez, hermano, en la historia de la predicación del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo se paró, hasta la historia lo marca, en aquel coliseo romano, aleluya, ahí, hermanos, en aquel coliseo, hermanos, aleluya, donde hacían aquellos espectáculos, ahí dicen que el apóstol Pablo predicó, ahí estaba ubicada, hermanos, aleluya, aquella tribuna pública. Bendito sea Dios. Gloria. Es la única Amén. en la historia donde el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, habló a quien, no a un pueblo judío como habló Pedro, hermanos, al principio, aleluya, de la predicación del evangelio, aleluya, allá en Jerusalén. No, este hombre le habló a los atenienses, aquellos hombres idólatras, aquellos hombres, hermanos, que eran politeístas, que creían en diferentes dioses, que creían, hermanos, aleluya, en el conocimiento. Ahí el apóstol Pablo se paró Así es. Bendito Dios. a predicar de Jesucristo. Amén. Llegó apóstol Pablo allá a Atenas y vio los altares por doquier y hasta Dios no conocido, y el apóstol Pablo de todo se amalilla y dijo el apóstol Pablo, ay, ese Dios que no conocen, a ese es el que predico. Se llama Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Se llama Jesucristo y resucitó. Ahí tenemos al apóstol Pablo, que las barreras, hermanos, se fueron quitadas ese día, y Dios nos ha quitado las barreras. Por eso hoy a través de la radio podemos llegar a diferentes concilios, hermanos, y decirle que se aparten de la apostasía y que vuelvan a la verdad. Hermanos, la radio realmente es el aeropago de los cristianos modernos, que los han puesto barreras, esos concilios, a los que nos mandan cartas y dicen, no inviten a tal predicador, o no hagan esto, no hagan lo otro, no participen de sus campañas. ¿Por qué? Porque son unos pervertidos, han pervertido el evangelio de Cristo. Pero a través de la radio les vamos a declarar el pecado y le vamos a llamar al apóstata, apóstata. Bendito sea el nombre del Señor. Es la oportunidad que el Dios nos ha dado, hermano. Así es, amén. O sea, el apóstol Pablo habló. Amén. Y mire, sigue diciéndole en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Aleluya. escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, Amén. por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, habrán tantos mentirosos hoy. Aleluya. Amén. Estaremos en tiempos de apostasía. Amén. Es momento que Aleluya. tenemos que abrir los ojos, Así es. porque es triste, hermano. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas y hay gente, hermano, que se da cuenta de todos los relajos, gente que no son cristianas y que un día a lo mejor desean buscar una iglesia verdadera. Andaba conversando, hermano,
con mi tío yo de las cosas del Evangelio. Y me decía una palabra este hombre. Me dice, ¿y uno en quién? ¿Qué puede hacerme eso? O sea, me da a entender, hermano, aleluya, porque se da cuenta de todos los relajos que están pasando. Se da cuenta que hay mujeres, hermanos, que van a la iglesia y tienen doble vida. En los trabajos tienen amante. Él se da cuenta, hermano, aleluya, que a la jovencita Julana en la iglesia le quitaron la virginidad. Él se da cuenta, hermano, de tanta perversidad que está pasando hoy. Estamos hablando de un hombre, hermano, prácticamente un pecador, digamos, no lo puedo llamar ni impío, porque no conoce la palabra, ese sí no conoce Biblia. Pero sí, él tiene noción y tiene conocimiento de lo que es el Evangelio. Él, hermanos, tiene noción de lo que es el verdadero Evangelio. Él tiene noción cómo deben de vestir las mujeres. Y eso es lo que yo le venía diciendo. Pero cómo, le digo yo, oiga bien, es que realmente le digo, tiene razón. Se ha corrompido, no el Evangelio, se han corrompido los líderes del Evangelio por el dinero, le digo yo. Así es. Y por eso es que ya no exhortan al pecado, le digo yo. Por eso es que las mujeres andan todas desordenadas, andan todas. Imagínense cómo no va a haber pecado en esas iglesias, le digo yo, donde las mujeres andan todas llenas de pecado, seductoras. Y entonces, ¿y qué puede hacer uno? O sea, me está diciendo. O sea, le digo yo, pero ahí es donde yo aprovecho, hermano, a darle la palabra. Yo le dije, en nuestra iglesia no pasa eso, le digo. ¿Y cómo decir? Vaya usted, le digo, un día. Ahí se va a dar cuenta, le digo. Porque es que le dije yo, tío, cuando estamos hablando de un hombre pecador, hermano, nunca se ha congregado. Amén. Pero ahí le digo yo, es que cuando realmente hay hombres de Dios en una iglesia, le digo yo, el pecado no puede reinar. ¿Y cómo? Me dice, le digo, porque esas hermanas que usted dice, y esas hermanitas que usted conoce, que se andan acostando con otros, teniendo su esposo, en la iglesia verdadera, le digo, donde hay hombre de Dios, Dios va a descubrir el pecado. Y al descubrir el pecado, esas mujeres tienen que temer. Donde se predica la palabra, le digo, y donde se vive la palabra, la gente teme, porque eso es lo que han perdido esa gente, hermanos inmorales, a Dios, que han perdido el temor de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, a Dios, que hay jovencitos que no tengan ni vergüenza, no tengan ni pudor, y mucho menos temor de Dios, de acostarse con jovencitas en las iglesias? Así es. No en apartamentos ni en hoteles, Bendito sea Dios. en la iglesia, Santo Dios. en los baños, en las clases, en las aulas de las clases dominicales. Bendito Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Así es. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Así es. Le está diciendo, hermanos, que había muchos cuenteros y que aquellos hombres que él había preparado se habían corrompido. Amén. Se habían dejado llevar por las filosofías. Y se habían vuelto, hermanos, como hoy en día. Porque hoy en día, vean, los predicadores no son predicadores verdaderos del Evangelio. Porque un verdadero predicador del Evangelio, hermanos, en todo mensaje tiene que traer y enrostrar el pecado. Amén. No podemos, hermanos, engañar a la gente. No podemos seguirle diciendo que Dios la va a levantar, que Dios la va a bendecir, que Dios aquí, que Dios allá. Si todo el mundo sabe, hasta el más impío, hasta el más delincuente, hermano, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios lo puede restaurar, sabe que Dios lo puede levantar, sabe que Dios lo puede bendecir. Pero es que hay que cambiar el formato y darnos cuenta que estamos en medio de tiempos de apostasía y hay que declarar el pecado, hay que desenmascarar a los apóstatas, hay que desenmascarar a Satanás. Amén. Aleluya. Pero necesitamos carácter Así es. Amén. para desenmascarar a Satanás. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y a veces, mire, yo le voy a una cosa. Yo estaba viendo ahí en internet, hermano, un predicador tremendo en inglés, que no lo invitan, pero ese hombre no le tiembla la lengua, hermanos, aleluya, predicar y declarar a Benny Hinn, que es un apóstata, que es un ecumenista. No le tiembla la lengua decirle a ellos el Austin, que es un impío, que es un psicólogo, porque él no habla de pecado. Hasta tuvo que un día, el hombre estaba viendo ese programa yo en el internet, hermano, de que Joel Austin, ese hombre, declaró cuando este hombre llegó ante Larry King,
un periodista, hermano, que tiene un programa ahí en inglés. Y como este hombre, hermanos, como dijo este predicador, este hombre tuvo la oportunidad de decirle, este hombre impío, Larry, hermano, le dio la oportunidad a este hombre para declararle al mundo, para declararle a todos los impíos que ven ese programa, de que Jesucristo es el Salvador. Amén. Y no lo hizo el cobarde. No, no lo hizo. Y cuando le habló al hombre, mire, le habló de punto donde este hombre tuvo que haber, hermanos, aleluya, dado, hermanos, una cátedra de lo que era el verdadero evangelio. Y él le habló del infierno. Y dijo que él no predicaba de eso. Él no se metía en esas áreas. Lo que él hacía era, dice, aconsejar a las gentes para vivir una vida bien. Pero que esas áreas él no se metía. Le preguntó a este hombre, le dijo, bueno, los judíos, le dijo, son salvos. Le dijo, los musulmanes. Y él se quedó callado y dijo, yo no soy nadie para juzgar. Aleluya. Bendito Dios. Cuando la Biblia dice claramente, hermanos, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. El que no ha venido a Jesucristo, hermanos, aleluya, no puede llegar al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos estos religiones no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y diciendo este psicólogo del Evangelio, aleluya, y psicólogo llamándose ser evangélico, mejor dicho, Aleluya. de que él no era Dios. Claro que nosotros no vamos a decir quién va al infierno y quién no va al infierno, nadie tiene ese poder, pero en una iglesia donde no se predica la palabra y donde se está viviendo mala sensualidad y no están viviendo la Biblia, hermano, es obvio realmente que no hay que declararlo. Ellos mismos saben que están mal, ellos mismos, hermanos, saben que no van para el cielo. Amén. Aunque lo que están haciendo es engañado. Cuando la Biblia dice, hermanos, cómo deben de vestir las mujeres, y cuando no se está cumpliendo con esa doctrina, porque es una doctrina del Evangelio, no es una imposición de nadie. El vestuario y el vestir con pudor y modestia como mujeres que profesan piedad es una doctrina del Evangelio, al igual que las doctrinas como la resurrección, como la muerte, la crucifixión de Jesucristo, son doctrinas como de que Jesucristo vino en carne a esta tierra. Son doctrinas del Evangelio. Aleluya. Al igual que esa, Ay, sí, es. habla. O sea, son doctrinas que tenemos que tocarla. Y aquí este hombre le sigue diciendo a Timoteo, Aleluya. porque le habla, mire, le habla de los requisitos en la primera y ahí en la segunda carta. Le habla en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. O sea que este hombre, hermanos, en esta carta realmente desenmascara completamente a los apóstatas. Aleluya. Amén, aleluya. Segundo Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque mira, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Bendito sea. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, Bendito sea. que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así es, amén. Aleluya. O sea, como mire el carácter que describe. Amén, amén.
O sea, si usted va a ver todos esos predicadores que no se quieren meter en las doctrinas fundamentales del Evangelio, es porque tienen este carácter. O sea, no tienen el carácter de un verdadero hombre de Dios, no tienen el carácter ni el temperamento de un hombre de Dios. El apóstol Pablo está desenmascarando el carácter que iban a tener los hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, traidores, impetuosos, que amarían más los deleites que lo bueno. Amén. ¿Qué habla? Por aquí está hablando un hombre de carácter, un hombre que tenía el carácter, hermanos, de denunciar, y aquí menciona nombre, y de la manera dicen que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta todo, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es, amén. Y los malos dicen que seguirán engañando y siendo engañados. Así es, amén. O sea, este es el informe que el apóstol Pablo le da, que abrieron los ojos, y es lo que la palabra nos está hoy hablando, de que abramos los ojos, porque el carácter de esos hombres ya se está manifestando, porque estamos viviendo los postreros tiempos. Aquí tenemos a un apóstol, aquí tenemos al apóstol Pablo, un defensor del Evangelio, un hombre con carácter, que no tuvo miedo a enfrentarse a ninguna iglesia, hermano, por muy buenos líderes que tuviera, que tuvo la capacidad de enfrentar y de reprender al mismo Pedro, aquel hombre que había caminado con Jesucristo, aquel hombre que le dijo al hijo de Jonás, que le reveló a través del Espíritu Santo que él era el Cristo, y le dio el mandato al día de sobrellevar la iglesia, ser el líder de la iglesia primitiva. A ese hombre, el apóstol Pablo, que es el menor de los apóstoles, le dijo: eres muy hipócrita, Pedro. Aleluya. Ahora estos grandes hombres que se han puesto nombre, oiga bien, este anduvo con Jesucristo. Amén. Fue discípulo de Jesucristo, recibió las enseñanzas de Jesucristo, el llamado directamente de Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pablo no le importó. Cuando lo vio haciendo cositas que no eran malas, le dijo: era un hipócrita. Y tu hipocresía, le dijo, había arrastrado también a otro predicador del Evangelio. Hasta él lo has contaminado, le dijo. Ahí le dijo. Ese es el carácter. Y ese es el carácter, hermano. Porque ese es el punto también. Nosotros tenemos que tener la capacidad que aquellos que se agreguen a este ministerio van a estar bajo también, hermanos, aleluya, sujeción. Van a tener, hermanos, aleluya, que darse cuenta de que aquí hay una iglesia central que va a monitorear la doctrina. Y como dice el apóstol Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que para que no se leuda la masa, hay que tener el carácter también para decir: hermano, esto no está bien. Y hay que aclararlo. Así es. Porque si no, vamos a ver un desorden ahí, como están viendo los otros concilios, hermanos, aleluya, que van a reuniones y allá tienen, hermanos, reggaetoneros y gente mundana. Y oiga bien, hay pastores que me han dicho que hay pastores del mismo concilio que los han invitado. Y me dije: gracias a Dios, varón, que fui solo, me dijo, que no llevé a la congregación, porque está un impío ahí cantando y predicando. Imagínense. Bendito Dios. No, hay que tener carácter. Amén. Y el apóstol Pablo aquí está hablando. Era un hombre que tenía carácter. Amén. Porque el apóstol Pablo aquí estaba en aflicción. Aquí cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe estas dos cartas, el apóstol Pablo ya le habían dado la sentencia.
Así es, Ya aleluya. el apóstol Pablo ya sabía que estaba listo para morir. Ya estaba listo para ser sacrificado. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Así es, amén. Porque el apóstol Pablo, hermanos, por eso murió. Por eso es que decapitaron al apóstol Pablo. Porque predicaba el evangelio. Pero aún estando preso del apóstol Pablo, el evangelio, mire que el carácter de ese hombre en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de aquella cárcel, en medio, hermanos, aleluya, de que le habían dado la sentencia, el apóstol Pablo tuvo el carácter de escribirle estas 2 cartas a Timoteo y darle la fuerza a Timoteo y advertirle a Timoteo para que se guardara la doctrina del evangelio. Pero esa doctrina no solo se la envió Timoteo, sino que se la está enviando a la iglesia de hoy, porque el apóstol Pablo había recibido la revelación de los postreros tiempos. Había la iglesia se iba a corromper y íbamos a necesitar esta carta para declarar el carácter de los apóstatas. Aleluya. Y termina diciendo, Bendito. aquí vemos la desesperación del apóstol. Capítulo 4 de 2 de Timoteo. O sea, yo no puedo leer pasivamente esta carta. Te encarezco delante de Dios y de... No. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Yo puedo sentir, hermanos, aleluya, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cartas, aleluya, en aquella desesperación interior. Me imagino que el apóstol Pablo estaba llorando y gritando en voz alta, escribiendo esta carta que le iba a mandar a Timoteo, porque Timoteo, hermanos, aleluya, estaba en medio de una iglesia, hermanos, aleluya, grande, la iglesia más grande de la iglesia primitiva en Efeso, hermanos, estaba ahí pastoreando el Timoteo. Amén, aleluya. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol Pablo le tiene que decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida Aleluya. está cercano. Amén, gloria sea a He Dios. peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Mire, suben. Gloria a Dios. Mira aquí el Aleluya. apóstol, hermano. Si ustedes leen unas cartas anteriores, dice el apóstol Pablo, no es que yo lo haya logrado ya, pero aquí ya le está diciendo a Timoteo, he peleado la buena batalla, Timoteo, he guardado la fe, hoy estoy listo para irme para el cielo, estoy listo para irme con mis señores. Se ha cumplido el tiempo, Timoteo, de que yo parta de esta tierra, pero ahí te dejo esta carta, porque estos hombres tarde o temprano aparecerán. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué palabras proféticas, hermanos, qué cartas proféticas las de este hombre de Dios, que en primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, hermanos, realmente desenmascara todos estos hombres predicadores del evangelio, hermanos, que han corrompido realmente las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. A través de esta carta, el apóstol, hermanos, los desenmascara. Así es. Amén. Y nosotros, el apóstol, los desenmascaró. ¿Quiénes somos nosotros para quedarnos callados? Así que necesitamos el carácter Gloria, Amén. gloria a Dios. de Así un es. hombre de Dios Así es. en Aleluya. tiempos de apostasía. Amén. Gracias, Dios mío, porque usted es bueno, porque para siempre, Dios, su misericordia.